Entonces, como les decía, tenemos el resumen de la tutoría 2, que es básicamente como el repaso y sobre todo el ejercicio de la clase anterior, porque es el resumen o la recopilación de lo visto en la clase pasada. ¿Qué pasó? Se me pasó el de admitir. 14, ok. Bueno, permítame. Al 15. ¿Será que se me quedó algún pendiente? No alcancé a poner el chulito de aceptación. Bueno, ok. Entonces, como les muestro aquí en plataforma, es repaso de la clase anterior y el tema central del día de hoy es regresión lineal. Regresión lineal simple, porque realmente hay regresión lineal compleja o de varias variables. Aquí simplemente es de dos variables, X y Y, una variable independiente y una variable dependiente, que es Y. La ecuación de la recta, y vamos a ver como herramientas la calculadora de regresión lineal, que espero la bajen por sus móviles por el Play Store de Gustavo D. Recomiendo esa aplicación si quieren bajar alguna otra, pero pues esa es muy sencilla de utilizar y nos servirá para hacer verificaciones de las respuestas. Porque, como les había dicho desde el principio, nos basaremos casi todas las tutorías en los archivos montados ya en Excel que están ahí en plataforma que nos servirán para todos los cálculos. Este es el temario, la regresión lineal simple, algunos ejemplos de regresión lineal simple en Excel, las aplicaciones que les estaba diciendo y el taller, como de costumbre del día de hoy. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación del taller de la clase pasada. Es el taller 2. Permítanme, les comparto acá el archivo, que es el mismo archivo que veníamos desarrollando de los ejemplos, donde recordemos que estábamos con las famosas cadenas de Markov, ¿cierto? Famosas cadenas de Markov, las definiciones y demás, y vimos básicamente dos ejemplos, que fueron el de Coca-Cola, Pepsi, Big Cola y el del jardinero. Y ya como ejercicio, entonces, permítanme un momento. El del taller del día de hoy. Les comparto, porque es que aquí me tapa el computador pinchar en la opción. Listo. Entonces, este fue el ejercicio de la clase pasada. ¿Hay algún grupo por ahí que tenemos un pendiente todavía? Es la definición, día nublado, soleado, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de un día nublado o soleado, si se toma como N, un día nublado, y S, un día soleado, entre paréntesis N y S respectivamente, como día nublado y soleado. Si hay un día nublado, es probable que el siguiente día sea también nublado. Recuerden que las condiciones de las cadenas de Markov, o la condición es que la construcción de la matriz de transición, las reglas, recordando el archivo ese de definiciones, de criterios básicos, debe ser una matriz cuadrada. Esa es la primera condición. Otra condición, que la suma de las probabilidades que hay en la definición de esa matriz inicial y de las subsiguientes calculadas por filas, por tuplas o filas o renglones, cada tupla, fila o renglón de esa matriz debe dar la suma 1. Esa es la segunda condición fundamental. Y la tercera, que ya es como por construcción, es que obviamente tomamos en columnas y en filas las definiciones en el primero, segunda o tercera, o según sea el tamaño de la matriz. En este caso es una matriz
de 2 por 2 cuadrada. En la primera columna, de izquierda a derecha, contamos como 1, día nublado, y 2 a la derecha, la segunda columna, día soleado. Entonces, tendríamos la construcción de la matriz de condición inicial. Dice que si hay un día nublado, es probable que el siguiente día también sea nublado. Por tanto, y cumpliendo con la segunda condición de que cada fila, renglón o tupla sea igual a 1, entonces, si la probabilidad que hoy sea nublado y mañana también sea nublado, es 0.5, o sea, 50 y 50%. Esa es para la primera fila o definición de la matriz de transición inicial. Y dice después, y si hay un día soleado, o sea, cuando hablamos de día soleado, quiere decir que estamos ya ubicados en la segunda opción, segundo renglón, o sea, segunda tupla, segunda fila, segunda columna, porque estamos parados sobre un día soleado. Dice, y si hay un día soleado, es probable que el siguiente día sea soleado en 2/3 partes. Como nos tenemos que posicionar en la posibilidad de que haya un día soleado, perdón, yo doy admisión aquí a Wilmer Alonso. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de que hay un día soleado y que el siguiente día también sea soleado en 2/3 partes, quiere decir que el de mayor peso, de 2/3 partes, debe quedar en la columna de la definición de la segunda renglón o fila o tupla del lado de soleado. O sea, 2/3 partes es aproximadamente 0.67 o 0.666666, ¿cierto? Bueno. Obviamente, la soledad entonces estará del lado del 3%. También la admisión a Sebastián. Bueno, y vamos con 15 participantes. Entonces, esa es la definición. Qué pena, profe. ¿Con quién? Qué pena, lo interrumpo. ¿Puede repetir la última parte que se le cortó? Ah, Muchas no me gracias. escuchó. Sí, que cuando decimos que, y si hay un día soleado, es probable que el siguiente día sea soleado en 2/3 partes. Como decimos que el siguiente día también sea soleado, quiere decir que si hay un día soleado, es un porcentaje que todavía no está definido. Dice, como el siguiente día soleado es en 2/3 partes, como la condición 2 se debe cumplir de que cada fila, la suma de las probabilidades sea igual a 1, entonces quiere decir que la que no estaba dicha explícitamente es 1/3, y esta que está dicha explícitamente es 2/3. Pero el 2/3 debe quedar del lado del día soleado en la definición de la segunda tupla, renglón o fila, porque es la columna designada para el día soleado, o sea que el mayor peso estará en ese lado 2/3, que 2/3 es 0.666666 o aproximadamente 0.67. Y donde está menos soleado, entonces sería al contrario, o sea, en la columna 1, que es la columna de nublado, o sea, 0.33333, aproximadamente 0.3333%. Y se cumple la condición, obviamente, de que sumando las dos opciones, las dos probabilidades, da 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos definido como tal la matriz inicial de este problema. Entonces, eso de un lado. ¿Qué más dice en la definición? Para preguntar, 1.1, hallar la matriz de transición. Esta, la que acabamos de hacer, ya la construimos. Y 2, probabilidad de días esté nublado o soleado. ¿Sí? Cuando hablamos de 3 días, estamos hablando de 3 periodos porque estamos hablando en una frecuencia de periodo diario, ¿sí? Si habláramos de semanas, entonces semanas; si habláramos de meses, meses; si habláramos de años, años. Por eso la definición en el concepto decía que el tiempo en un año, por definición, pero no la definición de tiempo en un año, sino la definición de tiempo en el periodo establecido. En este caso, días. Entonces, 3 días, estamos hablando de 3 días, automáticamente a uno se le vendría a la cabeza 3 periodos, ¿cierto? Estamos hablando de una frecuencia diaria. Como estamos hablando de 3 periodos, entonces para la solución uno podría pensar en P1, probabilidad en situación 1, P2, probabilidad en segundo periodo, y probabilidad 3, segundo periodo. Pero por definición, recuerden que por definición P1 es igual, en este caso, esta condición inicial.
P2 sería como la matriz inicial multiplicada al cuadrado. Y P3 es la matriz como a la 3. Y matriz a la 3 es como tener la matriz al cuadrado por la matriz inicial. Eso por definición. Entonces es muy importante tener claro eso porque eso es lo que nos da la claridad para solucionar el problema. Entonces, condición inicial, ya lo tenemos, MT0, ¿cierto? Y aquí tengo yo una explicación, digamos, en la fila 34 de Markov, donde dice que la posibilidad de la matriz de transición es la probabilidad de que haya una condición inicial por la probabilidad, o sea, la multiplicación de matrices de transición de acuerdo a los periodos. Soluciones con multiplicación de matrices en Excel con mmul, que ustedes ya hicieron el ejercicio en la clase pasada. Y como solución, entonces, tendríamos lo siguiente. Están preguntando básicamente, ojo lo que están preguntando, probabilidad que en 3 días esté nublado o soleado. ¿Sí? Entonces, como matriz inicial o como condición inicial, aquí estamos aplicando el concepto de Chapman-Kolmogorov, porque siempre que nos preguntan, ojo, la diferencia entre matriz de transición y Chapman-Kolmogorov es que Chapman-Kolmogorov siempre aplica el concepto de valor de la probabilidad de acuerdo a esa matriz de transición. Valor de la probabilidad de acuerdo a esa matriz de transición. Entonces, por eso yo aquí en la fila, por ejemplo, 45, defino que en el periodo 1 tomo esa condición inicial, porque es la actual. Periodo 1, entonces tomo transición sería a MTC0, que es la matriz inicial, por la probabilidad 0. Resulta que como vector inicial, recuerdan que yo les había dado como esa ayuda la semana pasada, como vector inicial se dice que si el día es nublado o soleado, entonces como vector inicial, según esto en la fila 38, tendría que si el día es nublado, tengo un 100%, y si el día es soleado, si tengo el 100%, ya no va a tener el 100% de día soleado. Entonces, vamos a suponer que el día es nublado, y tomo eso como condición inicial para cumplir la condición. Y se cumple por igual la segunda condición que les había dicho, que es que la suma de las probabilidades sea igual a 1. Entonces, esto sería como la parte fundamental de la definición del problema para poder continuar con él. Entonces, como periodo 1, lo que yo hago es lo siguiente, y yo puse aquí como una nota, digámoslo así, para que quede más claridad sobre la solución del ejercicio. P1 es igual a la probabilidad por la matriz de transición, donde se tiene en cuenta el vector inicial por la matriz de transición 1. Pero como la matriz de transición 1 es la misma matriz que la condición inicial, por eso puse acá MT1 es igual a MT0. Entonces, yo aplico la fórmula, ojo, tengo que aplicar igual la fórmula porque estoy multiplicando un vector inicial por una matriz. Entonces, yo barro la condición inicial en mmul, que digo que es desde C38, que es esta condición inicial, C38 a D38, miren ahí en la definición de la fila 45, mmul, que es vector inicial, por la matriz de transición inicial, que es D28 a E29. Devolvámonos aquí. D28 a E29. ¿Qué quiere decir? Que barrí la matriz inicial para el primer periodo para ver cuál es la probabilidad en ese periodo. Entonces se selecciona una sola fila, igual que el vector condición. O sea que inicialmente selecciono esta fila para definir el mmul y luego en la segunda, donde dice la matriz 2, barro la matriz inicial y eso me dará el mmul de esta condición del periodo 1. Para el periodo 2, por definición, por eso les decía, por definición, para el periodo 2, MT2 quiere decir como MT, matriz de transición al cuadrado. Y si es matriz de transición al cuadrado, entonces uno automáticamente ya sabe, periodo 2, matriz inicial por matriz inicial. Entonces MT2 es MT0 por MT0. Y MT0 es esta misma que está aquí arriba, definida. Desde D28 hasta E29. Entonces, MT2, la matriz de transición en el periodo 2, es
MTC0, MT0 por MT0. Y aplicando ese concepto del M-mul, miremos que los rangos son los mismos, porque como es la matriz al cuadrado, la matriz por ella misma, entonces es desde D28 hasta D29 y la matriz 2 desde D28 hasta D29. Y tengo unos valores ahí de la matriz de transición en 2. Entonces primero se barra el rango, ustedes saben dónde vamos a colocar el resultado. Y cuando se abre la otra ventana, entonces en M1 metemos la matriz de transición, barremos la primera matriz y cuando aparezca el campo para M2, entonces nos paramos ahí y barremos otra vez la misma matriz y antes de colocar aceptar, colocamos control shift o control sostenido como para meter las mayúsculas y con ellos dos simultáneamente presionados, colocamos en esa ventana aceptar y nos da este resultado. Bueno, pero como estamos calculando Chapman-Kolmogorov, porque me está preguntando las probabilidades de que a los 3 días se pregunta si es nublado o soleado, entonces podemos ir calculando igualmente las probabilidades en cada periodo de transición. Entonces P2, que es la probabilidad en el periodo 2, será igual a esa matriz de transición, que es el vector inicial, que es la misma condición 1, 0, por la matriz que acabamos de calcular en el periodo 2, y eso me da otros porcentajes, 0.41 contra 0.585. Y se sigue cumpliendo la misma condición de que sumando esos valores me va a dar igual a 1. Miren que aplicando esas fórmulas, como observación general, vemos que ese valor que hallamos de probabilidad es como el equivalente al primer renglón de esa matriz de transición del periodo 2. ¿De acuerdo? Bueno. Qué pena, profe. Dígame. ¿Usted me puede volver a explicar esa parte del P1 y P2? Entonces, igual a... Vuelve y me explica cómo saca usted la fórmula. Muchas gracias. Sí, la fórmula sale por definición. Una cosa es la probabilidad en el periodo, pero otra cosa es la matriz de transición. Recuerda que las cadenas de Markov, que se llaman cadenas de Markov de n pasos, básicamente es el cálculo de matrices de transición según los periodos, ¿sí? Para este caso en particular, vuelvo y repito, para este caso en particular, el MT1, que es la matriz de transición en el periodo 1, lo tomamos como si fuera la matriz inicial, que es la que definimos como primer punto de la pregunta del problema, digámoslo así. Bueno, entonces, volviendo acá, por definición, vuelvo y lo repito, para el periodo 1, MT1 es la matriz inicial. Y la probabilidad en el periodo 1 es esa matriz de transición que es el vector inicial, que lo debo tener definido, que es 1, 0, por la matriz de transición 1. Pero como la matriz de transición 1 es la misma transición inicial, entonces simplemente es hacer esa multiplicación, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del periodo 2, vuelvo y le repito, cuando hablamos de periodo 1, periodo 2, cuando uno habla de periodo 2, es automáticamente pensar matriz al cuadrado. Cuando hablamos de periodo 3, es como pensar matriz al cubo, ¿cierto? Algo así parecido. Pero en definición de fórmulas es más o menos así. Periodo 2 es la matriz de inicial por la misma matriz inicial, ¿cierto? Con eso nos da la matriz al cuadrado, porque es la misma matriz multiplicada por ella misma, ¿sí? Y la matriz de transición en el periodo 3, si ustedes pueden ver acá en la fila 59, la matriz 3 es matriz de transición 2, que es la anterior calculada, por la matriz de transición inicial, que es la primera que se definió en el problema. Pero como nos están preguntando probabilidades de acuerdo a una posibilidad de una condición inicial o un vector inicial, ahí tenemos que aplicar Chapman-Kolmogorov. Entonces, digamos que esa es como la diferencia entre Chapman-Kolmogorov y las cadenas de Markov. ¿Por qué? Porque la cadena de Markov como tal, que se define como cadenas de Markov con matrices de transición de n pasos, es estos cálculos. Pero como es Chapman-Kolmogorov, para que ustedes tengan claro, Chapman-Kolmogorov es como las probabilidades en cada periodo de tiempo. Y para calcular la probabilidad en cada periodo de tiempo, entonces en este caso, la probabilidad 3, o sea, en el tercer periodo, que es lo que me están preguntando, o sea, a los 3 días va a ser
la matriz de transición, la probabilidad en esa matriz de transición, que va a ser el vector de condición inicial, que ese nunca va a variar, por la matriz de transición en el tercer periodo. Pero miren que la matriz de transición en el tercer periodo, por definición, por eso lo coloco ahí, por definición, tanto los ejemplos como los ejercicios, sería la matriz de transición del anterior periodo por la matriz inicial. Con eso queda también como, corroborado por definición en los criterios, en el archivo de definición de criterios de la tutoría anterior, de que las cadenas de Markov tienen memoria. ¿Recuerdan eso por definición? Que las cadenas de Markov tienen como memoria, o sea, siempre se basan para las predicciones en el estado anterior. Entonces, miren un detalle, devolvámonos un poco. Matriz de transición en el periodo 2, que es la fila 51, el A51. Es la definición de la anterior condición. ¿Y cuál es la anterior condición a esta? Pues la condición de la matriz inicial. Esto sería la matriz inicial por la matriz inicial, que da matriz al cuadrado, que es MT, segundo periodo. Y miren la matriz de transición en el tercer periodo. Es la matriz de transición de la condición anterior. ¿Cuál es la condición anterior? Pues la del periodo 2, que ya la calculamos aquí, que es barriendo desde B51 hasta, con mmul, hasta C52. Entonces sería MT2, que es ese barrido, por la misma matriz inicial. Y ahí tenemos la matriz de transición en el tercer periodo. Entonces vamos a ver aquí para verificar si lo que he dicho es cierto. Entonces me paro sobre la columna B59 y digo que es mmul desde B51 hasta C52. Y miren que B51 hasta C52 es la matriz de transición anterior, que es MT2, ¿cierto? Por la matriz de transición inicial, original, que es la original, la que definimos arriba, de 28 a E29. Entonces miren que las cadenas de Markov sí tienen como memoria, o sea, para poder hacer la predicción de futura siguiente, se basa en el estado o la matriz de transición anterior. Entonces, eso es lo que queremos con estos ejercicios, que quede como bien clara esa parte para poder hacer los cálculos de las matrices de transición. Entonces, ahí tendríamos la matriz de transición 3, y como me están preguntando es por la probabilidad. La pregunta, la número 1, 2, dice que cuál es la probabilidad que en 3 días esté nublado o soleado. Entonces estamos hablando ahí automáticamente de Chapman-Kolmogorov. Como estamos hablando de Chapman-Kolmogorov, tenemos que aplicar esta formulita que en el periodo 3 tenemos la probabilidad de la transición, que es el vector inicial, que recuerden es 1, 0, por la matriz de transición en el tercer periodo, que es esta. Entonces, vuelvo y les recuerdo, es como tener el resultado del primer renglón o de la primera fila de cada matriz de transición, porque mire que al hacer esa multiplicación, eso es lo que nos queda, que la probabilidad es que sea nublado en un 40% y soleado en un 59%, y ese es el resultado. Y miremos que es equivalente a la primera fila de la matriz de transición de ese tercer periodo, 0.40055 y 0.59945. Entonces, con esto queda, espero, claro la explicación de lo que es las cadenas de Markov de n pasos y la solución complementaria de Chapman-Kolmogorov, que es cuando nos piden las probabilidades de acuerdo a esas matrices de transición, dado obviamente una condición inicial o lo que llamamos un vector inicial, ¿cierto? Entonces, esta sería la solución del problema del día nublado soleado. Bueno, yo tengo una preguntita. dígame. Pues acá estoy hablando pues con un compañero que pues tuvimos algunos problemas en cuanto al taller, pero en la parte de cuando hacemos la matriz, digámoslo, al cuadrado, pues ¿No les dieron los valores o qué?
Sí, no dieron los valores. Pues, Sí, de pronto quedó mal definida. O mal definida, no, mal barridos los campos. Mal barridos los campos. Entonces, si quieren, pues eso lo podemos, al margen acá ya de esta explicación, lo podemos les puedo volver a socializar esa parte. Y si quieren, repasamos ese concepto basados en la condición inicial que ustedes hicieron. Y si quieren, lo repasamos extra clase ahora para que ustedes la tengan bien clara. ¿Le parece bien? ok, profe, gracias. Muy bien, listo, muchachos. Bueno, entonces continuamos ya con lo que sería la definición de los conceptos para la tutoría del día de hoy. Tenemos lo siguiente. Voy a compartirles por plataforma lo que es la tutoría del día de hoy. Tutoría 3. El tema central de esta tutoría es sobre la regresión lineal. Conceptos, fórmulas, definiciones y explicaciones al respecto. Muchachos, yo me he dado cuenta de un problema que no lo tienen ustedes, lo tenemos hoy día todo el mundo. Andamos en el camino de la tecnología, andamos en el camino de tenemos que hacer las cosas rápido, ya, pronto. He encontrado un inconveniente que se los comento, yo también lo tengo. Como estamos en esta vida tan agitada de la tecnología, de la prisa y todo, ojo, que a veces cuando uno dice, por favor, lean lo que les acabo de recomendar para corregir o hacer tal cosa, a veces uno se queda enfrascado en la misma situación que tenía y no retoma las recomendaciones, en este caso que yo les doy a veces cuando uno dice, lean lo que le acabo de escribir y se quedan como dándole vueltas a la situación. Ojo muchachos, hay una especie de pequeño paradigma hoy día con esto de la carrera tecnológica y todo, que yo pienso es bueno por un lado, pero es malo precisamente por el término, correr, carrera, no devolverse y no retomar cosas o replantear situaciones. Entonces a veces uno se queda como pegado en el mismo meollo, en la misma situación, pero que hice mal, si yo todo lo tengo bien. Y resulta que de pronto a uno le toca hacer como borrón y cuenta nueva. Les cuento, muchachos, que en ingeniería es muy común. Les cuento que yo mi trabajo de 30 años en telecomunicaciones pasaba mucho eso. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo rayaba todo lo que hacía, todas las soluciones a los problemas los rayaba. ¿Por qué? Porque uno a veces pasa por el mismo problema y lo repite la misma cosa y no se proyecta la solución. Entonces, ¿qué pasaba? Yo rayaba en digamos, solución 1, tal cosa. No me dio, entonces voy a la solución 2. Solución 2, como borrón y cuenta nueva, replanteémoslo. ¿Será que me equivoqué en algo del planteamiento original? Entonces vuelvo y escribo una cosa y empiezo, y así. Puedo rayar 5, 6, 8, 10, porque a mí me tocaba a veces quedarme 2, 3 y hasta 4 días hasta solucionar un problema real de servicio, y no sabía por dónde atacarlo. Entonces era la metodología como para retomar, arrancar de cero y replantear. ¿Por qué? Porque a veces uno pasa por encima, quiere grabar todo en la cabeza y resulta que todo en la cabeza a veces no funciona. Por más experto que usted sea matemático, retenga la memoria, tenga memoria visual. Mi memoria visual es buenísima, pero así todo, uno comete errores y a veces pasa por encima del error, y en soluciones de informática pasa lo mismo. Uno a veces pasa por encima del error y a veces omitió un pequeño detalle o hizo mal alguna pequeña definición, en este caso del planteamiento del problema, y ahí se queda atascado. Entonces, a veces hay que retomar y hacer como borrón y cuenta nueva y volver a escribir como el planteamiento, a ver si fue que lo escribió mal, si fue que lo definió mal, porque dependiendo de la definición, viene una buena solución, ¿cierto? Bueno, entonces, desde el punto de vista de la regresión lineal simple, que es lo que nos toca en esta asignatura, por definición podríamos decir, y vamos a ver lo siguiente, regresión lineal, así en palabras más, palabras menos, tenemos los siguientes objetivos que están aquí montados en plataforma. Regresión lineal
abstraigan o visualicen como un mapa de puntos. Esos puntos son datos. Y entonces la regresión lineal es qué tan cerca o tan alejados están esos datos de una recta que uno construye con unas fórmulas, con unos formulismos, para ver qué tan acertado es esa colección de información. Eso es la regresión lineal simple, en las palabras más sencillas que podamos decir al respecto. Entonces, los objetivos específicos sobre este tema son construir un modelo de regresión lineal simple, ecuación de la recta, en otras palabras, como ustedes pueden ver ahí, es como una gráfica, una recta, que se construye a través de esos puntos, y esos puntos es información, que describe cómo influye una variable x, que es independiente, no depende de nada, es un valor simplemente que se da, sobre otra y, que es totalmente dependiente de esos datos independientes. Obtener estimaciones puntuales de los parámetros de dicho modelo. Cuando decimos obtener estimaciones puntuales, es que ya construida la recta, la definición de esa recta, que es la que aproxima más todos esos puntos entre sí, entonces uno podría dar valores a esa variable x para ver qué predicción o qué estimación desde el punto de vista como recta y o función y se tiene de esa ecuación planteada o esa definición de esa regresión lineal. Así como el factor de correlación, dice. Entonces, podemos estimar también los valores promedios de X, de Y. Mire que ya estamos usando la famosa media en estadística, ¿cierto? Esta materia es pura estadística, pero es como una estadística avanzada. Estimar los valores promedios de X, los valores promedios de Y, o sea, la media de X, la media de Y, así como el factor de correlación. Ustedes dirán, uy, el factor de correlación, ¿eso qué caramba será? Pues miren, el factor de correlación no es más que un factor que nos dice si es cercano a 1, qué tan confiable es esa ecuación de esa recta que yo encontré. O sea, qué tan confiable es la aproximación de esa fórmula para poder hacer esas estimaciones. El factor de determinación, entre otros, para estimar la aproximación o mejor definición de los datos. Y predecir futuros de la variable de respuesta y, que era como ya teniendo definida la recta, entonces ustedes puedan darle valores a X para definir un pronóstico de esos datos, de esa estimación. Entonces, miremos que aquí vamos a encontrar, que es el paso siguiente, el archivo que nos define esos conceptos con fórmulas y demás de la regresión lineal. Unos ejemplos de regresión lineal simple en Excel, también con la calculadora que en cualquier momento ustedes la pueden estar bajando ahí, que se llama calculadora de regresión lineal. El autor Gustavo D. Entonces esa que encuentren de Gustavo D, si quieren la instalan en sus móviles, en sus celulares Android, para poder hacer cálculos de regresión lineal, que les sirve para hacer comprobaciones y demás. Y para nuestro caso específico vamos a hacerlo en Excel. Bueno, y ya teniendo esos ejemplos, entonces podríamos hacer el taller 3. Entonces vamos a ir primero a la definición que se llama la regresión lineal. Entonces permítanme, les comparto ese archivo que se llama regresión lineal. Y les comparto ese archivo. Tenemos 16 participantes, me faltan 2. Bueno, regresión lineal. Ahí les comparto el archivo, que es el mismo que ustedes tienen en plataforma. Es probable que este esté un poquito más depurado, pero las modificaciones o las actualizaciones del archivo es como más de redacción que cualquier cosa. Regresión lineal. El estudio de la regresión simple muestra la relación entre dos variables. Una de ellas es independiente, como se los decía ahora que está en plataforma, y una variable dependiente. La variable independiente es la X y la variable dependiente es Y. Nos interesará cuantificar la intensidad de dicha relación lineal entre las variables a través de un coeficiente de correlación lineal.
que designaremos por la letra R. Eso que les dije ahorita del factor de correlación, R. También conocido como coeficiente de Pearson. Entonces, cuando hablemos de coeficiente de correlación R o coeficiente de Pearson, es lo mismo en estos conceptos de regresión lineal. Gráficamente, todo esto es posible plasmarlo mediante un diagrama de dispersión, nube de puntos, con su correspondiente recta ajustada. O sea, que la recta es como la aproximación de los puntos que se encuentran como más contiguos, digámoslo así, o más cercanos. El diagrama de dispersión entonces será esto de la recta, que es una gráfica de pares de datos X y Y en un espacio dimensional. También en Excel, pues les explicaré más o menos cómo es que se construye la recta, teniendo esos datos, y trataremos de graficar una recta de regresión lineal y el cálculo de esa ecuación correspondiente. Al llegar los datos de muestreo estadístico, a menudo es beneficioso emparejar esos datos con una ecuación lineal para predecir cómo se comportan los mismos, ¿cierto? Una línea de regresión lineal se denomina a veces como línea de mejor ajuste. El coeficiente de correlación es un valor entre -1 y 1. O sea, nunca va a ser mayor que 1 o menor que -1, que indica la fuerza de la relación lineal entre las dos variables cuantitativas. Y la fórmula, qué pedazo de fórmula, miren, factor de correlación es todo entre paréntesis, n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo eso dividido por la raíz de n por la sumatoria de x al cuadrado menos, entre paréntesis, esta raíz es de todo, el denominador, ¿cierto? Menos la sumatoria de x al cuadrado por la raíz de n, n es el número de muestras, digámoslo así, de n por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado. Esto es extractado del módulo de la asignatura, página 15. La ecuación lineal. Tranquilos que todo esto lo vamos a ver en Excel, entonces digamos que a uno se le facilita todo ahí. Por eso es importante en esta asignatura tener bien claro los ejemplos y la solución de los ejemplos que yo les planteo en Excel para que ustedes puedan proyectar sus ejercicios cuando se los planteo. Y básicamente es un ejercicio por taller, o sea que no, tampoco es tirarlos a la guerra. Ecuación lineal. Cuando se examina la correlación de dos variables, por lo general se hace con el propósito de usar una para pronosticar la otra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos la correlación de dos variables, es para poder pronosticar una en función de la otra. En este caso, Y. Y, por definición, como fórmula del módulo y en muchos libros y textos educativos, dice que Y, que la recta Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más e, donde beta sub 0 es la ordenada del origen, es un valor, una constante, un valor simplemente, es la intercepción en y. Beta sub 1 es la pendiente de la recta y e es el error aleatorio. Pero ya para hacerla como más práctica, esa es la definición general de la ecuación lineal, de la recta. Pero para hacerla como más práctica, entonces quitamos como que los errores, o sea, que los errores sean mínimos. Entonces podemos decir que por el método de mínimos cuadrados, por eso si hablamos mucho en este sistema de regresión lineal de mínimos cuadrados, es la línea recta que mejor se ajusta a un conjunto de puntos X y Y. La ecuación ya será como resumida, o sea, le quitamos los errores y entonces sería Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X, donde beta sub 0 es la ordenada del origen, que es un valor constante, de intercepción en Y, beta sub 1 es la pendiente de la recta, Y es el valor pronosticado de la variable dependiente, y X es la variable independiente. Entonces dice, para determinar la ecuación para la línea recta que minimiza la suma de los cuadrados, por ahí se llama el método de mínimos cuadrados, de las distancias verticales entre los puntos y la recta, ¿cómo determinaríamos la pendiente? La pendiente, por definición de fórmula, es beta sub 1, ¿cierto? Beta sub 1.
Entonces la pendiente sería entre paréntesis n, que es el número de muestras por la sumatoria de x por y, menos, entre paréntesis, la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo eso sobre, ojo, entre paréntesis, por eso los llamamos mínimos cuadrados. N por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria por x al cuadrado. Por eso estos métodos los llamamos métodos de mínimos cuadrados, por este denominador, digámoslo así. Para determinar la ordenada al origen de la población, entonces tendríamos que es la ordenada al origen es el valor constante por definición de la recta. Recordemos que la definición de la recta de y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, ¿cierto? Entonces, beta sub 0, que es la ordenada al origen, que es el valor constante, es un valor simplemente, sería igual a la y media menos la b sub 1, que es la pendiente, por la x media. Esto es todo por definiciones. Coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación mide el porcentaje de variabilidad en y que puede ser explicado por la variable x. Y su valor es r al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de coeficiente de determinación, es el coeficiente de correlación al cuadrado. Así de sencillo, porque recuerde que por definición, aquí arriba, dijimos que el coeficiente de correlación es este que está aquí en la página 1, r igual, que es esa fórmula extensa, ¿cierto? Y el coeficiente de determinación es simplemente el coeficiente de correlación al cuadrado, r al cuadrado, que es el valor de coeficiente de correlación al cuadrado. La suma de cuadrados del total. La suma de cuadrados del total que se determina por la fórmula SST, suma de cuadrados del total, es la desviación total en la variable dependiente que se llama la suma de cuadrados total, que será igual a la suma de la y sub i menos la y media, todo eso al cuadrado. Y la suma del cuadrado del error es algo parecido. Por definición se llama SCE, suma de cuadrado del error, será la sumatoria de la y sub i. Recuerde que por definición i sería desde los valores iniciales hasta el y pronosticado, todo eso al cuadrado. Y la suma de cuadrados de la regresión sería, como tener en cuenta la regresión, pero a nivel de cuadrados, sería la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del error. Y tenemos la ecuación correspondiente de la factor de determinación, que es el factor de correlación al cuadrado, que también puede ser dado como 1 por la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados del total. Y la tabla de análisis de varianza, ANOVA. Digamos que aquí no voy a extenderme mucho en esto, porque haría muy compleja la asignatura y habría que hablar de otros términos. Pero sí les puedo comentar que esto de la tabla de análisis de varianza por ANOVA, hay una aplicación buenísima en Excel que se llama XLStat, que maneja todos estos conceptos. Es muy complejo, es muy buena, es muy efectiva, y al que quiera ahondar sobre esto le puedo dar información, porque aquí ya en una forma mucho más idónea y profesional y extensa se habla de todos los términos, de todo lo que tiene que ver con la regresión lineal. Este sería por definición entonces lo que les quería mostrar de regresión lineal. Ustedes dirán, miércoles, y ahora que esto se ve como muy complejo, muy enredado, uy, ¿cómo así? Pero tenemos que poner las definiciones para poder manejar las fórmulas y obviamente poder aplicarlas de acuerdo a sus criterios. Entonces lo que yo hago es mostrar conceptos, definiciones, criterios, y de acuerdo a sus conceptos y criterios montamos las fórmulas en Excel para empezar a hacer ejemplos y hacer ejercicios. Yo voy a abrir un archivo que es muy diciente sobre todo lo que es regresión lineal desde una forma estadística completa, por definiciones, y que nos servirán para pasar a los ejemplos y posteriormente a los ejercicios, o el ejercicio que planteo originalmente. Entonces, miren,
En esta tabla que se llama, el numeral lo he llamado 311, estadística en Excel, regresión lineal, clase 3 oficial, se habla del formulario para el ajuste de la recta de regresión por el método de mínimos cuadrados. E hice una mejora ahora para este semestre en el nombramiento de estas fórmulas aquí en esta tabla, que está en Excel. Eso es como la introducción para empezar a hacer los ejercicios, ¿cierto? Entonces, como siempre, hacemos como un recorderis de todas las definiciones. Entonces, arriba en la fila 1 dice, verdadera recta de regresión. La verdadera es que y es igual al beta sub 0, beta sub 1 por x, ¿cierto? El modelo lineal simple sería el y sub i, que sería al beta sub 0 más b sub 1 por x sub i más epsilon i. Cuando hablamos de epsilon como letra griega, es errores, ¿sí? Donde el epsilon sub i es igual aproximadamente al número de muestras por el factor de correlación al cuadrado, que sería el factor de determinación desde 0 hasta s. Entonces dice que si se oponen errores aleatorios con distribución normal, media 0 y varianza, que la varianza se denomina también ρ al cuadrado, entonces ahora el modelo de regresión lineal simple ajustado o recta estimada sería esta, que es la y media, sería igual a la beta sub 0 media más la beta sub 1 media por x, donde beta sub 0 es igual a y media menos b sub 1 media por x y la b sub 1 media, que sería como el equivalente a la pendiente de la recta, sería la sumatoria de x por y sobre la sumatoria de x. La sumatoria de cuadrados de x, entonces miren muchachos, yo quiero esta parte, y chicas, esta parte de la definición de las sumatorias de cuadrados de x, puse 2 puntos, quiere decir que es ahí justo lo que estamos viendo abajo. Sumatoria de cuadrados de x, sumatoria de cuadrados de y sumatoria de productos cruzados x por y. O sea, ¿qué es estas fórmulas que están arriba? Mire, beta sub 1, que es la pendiente de la recta, es la sumatoria de x por y, porque mire, que es equivalente a la sumatoria de productos cruzados x y y, sobre la sumatoria x por x, que es la sumatoria de cuadrados de x. Bueno, entonces la sumatoria de cuadrados de x es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos x al cuadrado, que es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x al cuadrado menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado sobre n, donde n es el número de muestras, ¿cierto? Algo parecido es para la sumatoria de cuadrados de y. Y la sumatoria de productos cruzados x por y es sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos x por y sub i, que en otras palabras es lo mismo que decir que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i por y sub i menos factor de sumatoria de y sub i desde 1 hasta n por la sumatoria de x sub i desde 1 hasta n, todo sobre n. Entonces, por eso es lo que lo llamamos sumatoria de productos cruzados. Tenemos la definición del factor de correlación, que es como tener la sumatoria de los productos cruzados de x por y sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y al cuadrado. Y el coeficiente de determinación, que es lo mismo que tener la r, pero al cuadrado. Bueno, y hay otros factores que no quiero adentrarme demasiado en ellos porque sería pues bastante complejo entrarles a explicar. Pero como conceptos generales sí quiero que se quede todo esto más o menos en definición, porque ustedes me van a decir ahora cuando hagamos los ejemplos y el ejercicio, que cómo así, profesor, que sumatoria de x al cuadrado y que sumatoria de x por y, o sumatoria de y al cuadrado. Entonces vamos a hacer los ejercicios. Aquí hay una tarea, quiero mostrarles así a modo general de este ejemplo que está muy bien hecho, completo, de regresión lineal simple. Dice, los siguientes datos representan el número de horas de estudio, X, pero los subrayé, están resaltados en amarillo, y la calificación obtenida, Y, en un examen, para una muestra de 6 estudiantes. Entonces, mire, número de observaciones de muestras, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes.
Las horas de estudio. El estudiante 1 usó 1 hora, el estudiante 2, 2, el estudiante 3, 4 horas, el estudiante 4, 4 horas, el estudiante 5, 7 horas y el estudiante 6, 12 horas. Mire todo lo que se demoró el estudiante 6. Y las calificaciones que sacaron cada uno como respuesta del examen. Y es las calificaciones. Entonces el estudiante 1 sacó 71, el estudiante 2, 71, y mire que el estudiante 2 empleó el doble de tiempo que el estudiante 1 y sacaron la misma nota. El estudiante 3 empleó 4 horas y sacó 74. El estudiante 4 empleó el mismo número de horas, 4 horas de estudio y sacó 80. El estudiante 5 empleó 7 horas y también sacó 80. No necesariamente la cantidad es la calidad, ¿cierto? Y el estudiante 6 empleó 12 horas y el que más sacó 86. Y luego mire que aquí empieza, ojo, lo que les quiero mostrar en este ejemplo es como la metodología para poder hallar la recta. Ojo con eso, cómo sacar la ecuación de la recta. Entonces hay que hacer, fuera de los datos iniciales y los datos de X y Y, que es la dependiente de X, ¿cierto? Y el número de muestras, hay que sacar todas las X al cuadrado, todas las Y al cuadrado, en columnas aparte, obviamente, todos los productos de X por Y, la Y subestimada, o sea, la Y inicial, el error estimado inicial y las bandas de confianza. Entonces hay bandas de confianza inferior y superior, ¿sí? Y las bandas de predicción inferior y superior también. Digamos que esto es un ejemplo supremamente bien explicado de todas las variantes. Después de eso, ¿qué se hace? Entonces tenemos número de muestras, n igual a 6. El siguiente caso sería encontrar las sumas promedio. No son las sumatorias, ojo, son las sumas promedio. Entonces, las sumas promedio de X, la suma promedio de Y, la suma promedio de X al cuadrado, la suma promedio, perdón, las sumas. Las sumas de X, la suma de Y, la suma de X al cuadrado, la suma de Y al cuadrado, las sumas de X por Y, etc. Y luego vienen los promedios. Podemos sacar el promedio de X y el promedio de Y. Con esos datos ya empezamos a construir una desviación estándar insesgada y una desviación y una varianza insesgada, que lo llaman así. Y otra que sería la desviación estándar sesgada y la desviación estándar y la varianza sesgada. Las sumas de los cuadrados, que son las sumatorias, esas fórmulas largas que les expliqué ahorita, sumatorias de X al cuadrado y sumatorias de Y al cuadrado. Ojo, que esta sumatoria de X al cuadrado no es la sumatoria de X, no son las sumas de X por Y, es la fórmula esa compleja que les di. Y la sumatoria de Y al cuadrado tampoco es la sumatoria, las sumas de Y al cuadrado, por eso lo llamo sumas, no sumatorias. Es la fórmula esa que expliqué en ese apartado previo del formulario, ¿cierto? Y la sumatoria de X por Y también, ¿cierto? Luego hallaría el factor o coeficiente de correlación, que es esa otra fórmula larga que está en la definición, el coeficiente de determinación, que elevado al cuadrado es el que nos dice, en últimas, si esa aproximación de datos es coherente, es consistente. Entre más cercana sea uno, quiere decir que el valor, que esa ecuación hallada y esa regresión lineal que yo encuentre es confiable. Ojo con lo que le estoy diciendo, es confiable. Y aquí ya encontraría los valores del coeficiente independiente, que es beta sub 0, que sería y menos b sub 1 por x. Aplico la fórmula. Y el valor de la pendiente, que sería la sumatoria de x por y sobre la sumatoria de x al cuadrado, de los x al cuadrado. Y eso me daría un valor. Esta sería la ordenada al origen, 70. Y esta sería la pendiente. Entonces, la construcción de la recta sería algo así como y es igual a 70 más 1.38 por x. Esa sería la ecuación de la recta. La ecuación de la recta sería y igual a 70 más, aproximadamente, ¿no? Más 1.38
por X. Esta sería la ecuación de la recta, o sea que ya con esto obtenemos la regresión lineal, que es la ecuación de la recta, como aproximado de toda esa información. Eso es lo que les quería mostrar como esencia de allá de un ejercicio muy bien explicado de la regresión lineal, tomando en cuenta todos esos valores. Ahorita sí. Profe, ¿me permite ver la gráfica? Sí, permítame un momentico. Entonces aquí tenemos una gráfica de las diferentes aproximaciones. Mire, dirá, la ecuación de la recta es y igual a 1,3875 por x más 70.063 y r al cuadrado es 0.85. Y aquí tenemos todas las variables, ¿cierto? Y, que es la ecuación de la recta, este es el factor banda de confianza del lado izquierdo, del lado inferior, el otro tenemos del lado superior, y las bandas de predicción del lado inferior y del lado superior. Y esta es la ecuación de la regresión lineal, que es la línea roja más gruesa, digámoslo así, que va como por el centro, que sería propiamente la regresión lineal de ese ejercicio planteado ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, me confirman ustedes ahorita cuando entren a la plataforma o desde ya si encuentran esta expresión o este ejemplo que está explicado ahí, y si no, yo se los vuelvo a compartir aquí por el link de WhatsApp. Profe, entonces, Eso por ese lado. en Sí. el taller que usted pone como tal, ¿qué es lo que hay que hallar? Sí, Pues, espérese. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. No se preocupe mucho por eso porque me he no, sino que esmerado. puse a solucionarlo y yo hallé ya la regresión al cuadrado, la regresión lineal, R, y pues ya todo medido, no sé si lo quieran ver. No, espérate, Juan David, vamos por partes y yo voy a explicarles aquí a los compañeros cómo hacemos esto. ¿Listo? Tranquilo, tranquilo que lo vamos a hacer aquí algunos ejemplos y en esos ejemplos vamos a irnos adentrando para que puedan llegar al ejercicio. No se me apresure, no se me adelante. Yo veo que usted es un estudiante muy adelantado. Tranquilo, espérese y verá. Entonces, lo que yo les quiero compartir aquí ahora es un archivo de ejemplos. Yo planteé 3 ejercicios, 3 ejemplos, como para que ustedes se vayan compenetrando con todos los ejercicios y explico en la solución cuáles son los pasos que debemos realizar para poder encontrar esas ecuaciones de regresión lineal y saber si la estimación es confiable. Entonces, aquí les voy a compartir este archivo que lo denominé el archivo 323, que es regresión lineal en Excel y gráficos, dispersión, ejemplos. Entonces, miren, tenemos un primer ejemplo. Entonces, dice este primer ejemplo. Supongamos 12 meses en los cuales en cada mes se prestan servicios de soporte de software de computadores. Entonces, miren que yo aquí ya me empiezo a adentrar un poco con el meollo de ingeniería de sistemas, con el tema de ingeniería de sistemas. Porque es que, como les decía, uno encuentra mucha literatura, muchísimos libros y hablan de estadística, de ventas, de comercio, de atención al cliente, pero a veces no hablan tanto de lo que nos interesa a nosotros, que es la ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces yo hice este ejemplo. Supongamos 12 meses en los cuales en cada mes se prestan servicios de soporte de software de computadores, informática. Tómenlo como quieren, puede ser solución de software, soluciones integrales a cliente de software, montaje de plataformas, puede ser reparación de equipos también, ¿por qué no? Hardware. Se puede contabilizar como un ejemplo integral. Y de cada servicio se obtiene un valor por el servicio prestado. Al final de cada mes se finalizan, se totalizan los ingresos por los servicios generados. En una tabla se presenta el número de servicios por mes versus los ingresos totales por mes. Hallar la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de tendencia, que es esa ecuación de la línea,
de los datos presentados, o sea, la regresión lineal de y en función de x, y suponer un valor promedio por servicio de 125.000. Por decir algo, se me ocurre pensar a mí, no, es que yo necesito, por ejemplo, montar como servicio de software toda la suite completa de Adobe. Y por mano de obra, independientemente de la licencia, yo cobro por hacer esa instalación en plataforma o en equipos individuales 125.000 pesos. Vamos a suponer ese caso. Puede ser otro, como les decía. Entonces, valor promedio por servicio, 125.000. Entonces yo coloqué en cada fila, que son las 12 muestras, los 12 meses, y dije, en el mes 1 hice 10 servicios de software. Uno pudo ser montar la suite de Adobe completa, otro pudo ser montar el Office, otro pudo haber sido montar AutoCAD, otro pudo haber sido, bueno, no sé. Yo solamente estoy cobrando aquí por el ítem mano de obra. Y supongamos que tuvo estandarizado el costo por servicio de software. Entonces, mes de enero, 10 servicios. Mes de febrero, 15 servicios. Y así sucesivamente. Y cada que iba aumentando el mes, pues iban aumentando los servicios. Tuvo un mes que hubo una caída, que fue entre agosto y septiembre, y en septiembre apenas 39 servicios, cuando ya en agosto iban 61 servicios. Volví a subir en octubre, 47 servicios. En noviembre, 58 servicios. Y en diciembre, 77 servicios. Entonces, teniendo en cuenta que cada servicio en promedio vale 125.000, multiplico eso por el número de servicios y me da un valor, ¿cierto? Bueno, entonces me preguntaban que hallar la ecuación de la línea recta, o sea, la regresión lineal y demás. Entonces, yo para la solución, en cada uno de estos ejemplos, como que coloco la misma retórica, o sea, la misma explicación. Dice, se busca hacer un modelo de regresión lineal que realmente es calcular la ecuación de la recta, de los datos presentados. Y ya calculada la ecuación, que es la tendencia de los mismos, se pueden reemplazar valores para hallar los valores esperados según la ecuación encontrada. Lo que se hace es sacar todos los valores como la sumatoria, la suma de la columna X, la suma de la columna Y, la suma de todos los X al cuadrado, la sumatoria de todos los Y al cuadrado, la sumatoria de X por Y y sus sumatorias, o sea, todas las sumatorias de acuerdo a las ecuaciones planteadas allá, ¿sí? Y luego se saca el valor promedio de X, valor promedio de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X al cuadrado, que es lo que se denomina también varianza de X, o la sumatoria de Y al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de Y, calcular la pendiente de la recta B, el valor de A. Entonces yo aquí cambio un poquito la definición en fórmula. Yo ya la recta Y ya no la llamo beta sub 0 más beta sub 1 por X, sino que le digo que Y es igual a A por B más X, donde A es el coeficiente, un valor fijo, y B es el valor de la recta, ¿sí? Y la ecuación de la recta, el coeficiente de correlación R, entre otros. Y finalmente se hace la gráfica de dispersión de los datos para mostrar la tendencia y de la línea de la recta. Entonces, miremos. Primero se calcula todo, o sea, todo eso que les acabo de decir aquí en bla, 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 bla. Número de muestras, 12 muestras, significa lo mismo que tenía en el planteamiento original, y empiezo a hacer todos los cálculos, todas las X al cuadrado, del primer mes, del segundo mes, y al final hago las sumas, hago las sumas, digamos que no los llamemos sumatorias, llamémoslo sumas como para que no nos confundamos con las fórmulas. Entonces digo, hago las sumas de X, de Y y del resto. Cuando digo de X y de Y, es estas dos de acá y del resto, que son de X al cuadrado, de Y al cuadrado y de X por Y. Hago todas esas sumas. Bueno. Luego hacemos el promedio de X y de Y. Entonces, aplico una fórmula en Excel que digo que hago el promedio desde C47 hasta el mes 12, que es C58. Lo mismo para Y, hago el promedio de Y. Hasta ahí vamos bien con toda la metodología para que lleguemos a cómo encontrar la recta. Luego hacemos todas las sumatorias de X por Y. Ojo que la sumatoria de X por Y es la fórmula. La sumatoria de X por Y no es las sumas
no es las sumas de XY que está aquí arriba. La sumatoria de X por Y es la fórmula esa larga que dice que es C60. ¿Y qué es 60? C60 es la suma de X, ¿cierto? Suma de X. Es la suma de X por D60. ¿Y qué es D60? La suma de Y, ¿cierto? La suma de Y. Todo eso dividido por B58. ¿Y qué es B58? B58 es el número de muestras, ¿cierto? Menos C62 por D62. ¿Y qué es C62? C62 es el promedio de X y D62 el promedio de Y. Con esto ya encontramos lo que es la sumatoria de los famosos productos cruzados, que es por definición lo que estaba en esa fórmula que les comenté del ejercicio ese completo, donde explica todo al detalle, ¿cierto? Aquí yo estoy haciéndolo como más resumido, pero en Excel construyéndolo uno mismo, ¿cierto? Tenemos también la sumatoria de X al cuadrado, pero la sumatoria de X al cuadrado es F60. Y F60 es, miremos, devolvámonos acá. Es este valor, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la varianza de X. La varianza de X es una fórmula que dice que es F60 sobre B58 menos la potencia, o sea, de C62 al cuadrado. Si C62 al cuadrado, miremos que C62 al cuadrado es el promedio de X al cuadrado. Con eso tenemos la varianza y finalmente encontramos por fórmula también lo que es la pendiente de la recta B. La pendiente de la recta B es H60 y H60 es la suma de X por Y sobre C70. Y C70 es lo que acabamos de hallar, la varianza de X. Bueno. Y el valor del fijo de la recta, que es el coeficiente fijo, va a ser otra fórmula, que es D62, pero D62, si nos devolvemos acá, D62 es el promedio de Y, ¿cierto? Sobre C72. Y C72 es C72 es el pendiente de la recta sobre C62, que es el promedio de X. Con eso encontramos las dos partes que nos interesan de la construcción de la recta, que son la pendiente de la recta, que es B, que antes por definición era B1, que yo lo simbolizo simplemente por la letra B, y el valor fijo A de la recta, que por definición es el beta sub 0, yo lo llamo A, que es este valor. Y ya escribo directamente, tengo que escribir directamente por definición Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X, que sería menos este valor más este valor que encontré aquí, los dos valores que aquí encontré en 72, en C72 y C74, para escribir el valor de la recta. Y es igual a menos este valor más este otro valor por X. Y ese es el valor de la definición de la recta. Ahora, ¿cómo hago la definición de la gráfica? Esta gráfica que yo ya dibujé acá. Si ustedes quieren, se pueden parar en otra parte y uno lo que hace es lo siguiente. Inicialmente, tengo que barrer todos los valores de X por Y, ¿cierto? Originales, y me voy a insertar en Excel gráficos. Entonces, en gráficos, yo puedo escoger todos estos tipos de gráficos. Entonces, les quiero explicar cómo es que se hacen los gráficos aquí en Excel. Permítanme un momentico y yo me devuelvo para compartirles un archivo muy sencillo, que es introducir todos los datos X y Y barriéndolos, ¿cierto? En las dos columnas. Seleccionar las casillas con los datos, barrer el rango con las dos columnas, insertar gráficos de dispersión
y seleccionar, ojo, dispersión con líneas rectas y marcadores. Dispersión con líneas rectas y marcadores. Entonces, según la definición, permítame, yo me devuelvo y comparto acá. Estábamos en la parte que dijimos insertar gráficos. Vamos a ir mirando cada uno. Dice, insertar gráficos de columnas, este no sería. Insertar gráfico de barras, este no sería. Insertar gráficos de cotización de superficie radial, tampoco sería. Vámonos a la segunda fila. Insertar gráficos de líneas, tampoco sería. Insertar gráfico de áreas, tampoco sería. Y el otro, insertar gráfico combinado. El otro sería insertar gráficos circulares de anillos. Y el último, insertar gráficos de dispersión. Podría ser este, que puede ser por burbujas, o puede ser este otro, insertar gráfico combinado o insertar gráfico de líneas. En insertar gráfico de líneas, entonces nos vamos más bien a la segunda línea de definición de gráficos recomendados y ahí aparecen varias opciones. Miremos la primera, sería líneas, no sería. El segundo, apilada, tampoco sería. Sería 100% apilada, tampoco. Nos vamos a la segunda definición, línea con marcadores, podría ser esta, línea con marcadores. Entonces nos vamos a esta línea con marcadores y aparece la definición del gráfico. Mire que es la misma definición del gráfico, palabras más, palabras menos, pero como es la ecuación de la línea recta, entonces no sería esa opción. Yo voy a quitarla de aquí, cortar, y sería insertar, volvemos a gráficos determinados, perdón, gráficos determinados, líneas, línea apilada tampoco, línea 100% aplicada, línea con marcadores, línea apilada con marcadores, podría ser esta o una de estas. Entonces, por definición, dijimos que la recomendada sería línea de dispersión con líneas rectas y marcadores. Esa sería la gráfica, digamos, que nosotros podríamos escoger para hacer la gráfica de esta gráfica de dispersión. Bueno. Entonces, si miramos acá, ya tendríamos la construcción de esa gráfica, que es de acuerdo a esos valores que barrimos y demás. Eso sería este primer ejemplo, que sería un caso práctico de uso de servicios de ingeniería de software, por decir algo. Voy a compartirle otro de autos, que este de autos lo podemos hacer por la calculadora de regresión lineal, que ustedes bajen en su móvil, ya les explico más o menos cómo es, o lo hacemos directamente aquí en Excel. Entonces, supongamos 4 datos en los cuales en cada uno se ingresan datos tanto de X como de Y. En una tabla se presentan los datos ingresados. Hallar la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de la recta de tendencia de los datos presentados, o sea, la regresión lineal, y hacer el gráfico. Entonces, yo simplemente aquí puse en X, punto 8, punto 1, 1, 2, 1, 3, y en Y, 1, 2, 3 y 5, ¿cierto? Entonces, como solución, la misma retórica, hacer lo mismo que dijimos ahora, o sea, ponemos esos datos, punto 8, 1, 1, 2, 1, 3 en X, y en Y, 1, 2, 3 y 5. Vamos a hacer todas las sumas de X al cuadrado, entonces hacemos la operación de X al cuadrado para el primero, la suma de X al cuadrado para el segundo valor, la suma de X al cuadrado para el tercero y para el 4. Lo mismo para Y, suma de Y al cuadrado para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Y la multiplicación de X por Y, multiplicación de X por Y para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Y empezamos a hacer, entonces aquí corrijamos para no confundirnos con las fórmulas de la sumatoria, ¿cierto? Entonces yo digo sumas de X y sumas de Y. Entonces, sumas de X es toda la columna de las X, suma de las Y, todas las sumas de las Y, sumas de X al cuadrado, todas las sumas de X al cuadrado, sumas de Y al cuadrado y sumas de X por Y. Ahorita empezamos a los promedios, entonces sacamos el promedio de X, el promedio de Y,
Vamos ahora a las sumatorias, o sea, así a las fórmulas. Yo por eso recálculo fórmula. Y la fórmula dice que es, ojo, para este segundo ejemplo, digamos que de autos les sirve de referencia para que ustedes, por ejemplo, hagan el ejercicio del día de hoy. Pero vamos a completar con otro ejemplo más ahorita que hablamos ya con el coeficiente de correlación. Porque recuerden que con el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación es que uno sabe si hay una línea o una tendencia de confianza de esos datos o esa ecuación encontrada, ¿sí? O sea, que recordemos que cuando ese valor es cercano a 1, podemos decir que la línea de tendencia o la línea de confianza es buena para la solución de esa ecuación encontrada. Eso es, digamos, como la esencia de esta tutoría de regresión lineal, tutoría 3. Entonces, en la sumatoria de X por Y, vamos a ver qué es aquí. H52. H52, si nos vamos, es la suma de X por Y, ¿cierto? Sumatoria de X por Y sobre B50. Y B50 es el número de muestras, que son 4 muestras. Todo eso menos C54. ¿Y qué es C54? C54 es el promedio de X por el promedio de Y, que es D54. Esa es la sumatoria de X por Y, que por definición dijimos que era la sumatoria de productos cruzados, de producto cruzado de X por Y. En esa definición grande de sumatoria de no sé qué cosa y esa definición completa y compleja que dimos por definición. Ahora, la sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado es la otra fórmula que está por definición. La sumatoria de X al cuadrado es F52. Vamos a ver qué es F52. F52 es la suma de X al cuadrado, toda la suma de todos los datos de X al cuadrado, sobre el número de muestras, que es B50, 4 muestras, ¿cierto? Todo eso menos la potencia de C54 a la 2. ¿Qué es C54? Miremos que C54 es el promedio de X, o sea que es el promedio de X al cuadrado. Esto es la sumatoria de X al cuadrado. Y ese valor lo plasmamos ahí en esa casilla. Teniendo eso, podríamos decir que la sumatoria de X al cuadrado o la sumatoria de Y al cuadrado es lo mismo que decir que es la varianza de X. Estamos en el marco completo de la estadística, ¿cierto? Yo simplemente paso ese valor acá y digo varianza de X, que es el idem anterior, o sea, la sumatoria de X al cuadrado. Ahorita, para hallar la pendiente de la recta, que yo lo he llamado B, que es por definición de la fórmula beta sub 1. La pendiente de la recta entonces será igual a C56, que es la sumatoria de X por Y, esa fórmula compleja de sumatoria de productos cruzados, que me dio aquí .26875 sobre C62. Y C62 es la varianza de X, que es la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, la pendiente de la recta B simplemente es tomar el valor de la sumatoria de productos cruzados X por Y sobre la sumatoria de X al cuadrado o la varianza de X. Eso es la pendiente de la recta B, que es beta sub 1 según la definición. Y el valor fijo A de la recta, que es el beta sub 0, sería igual a D54, y vamos a ver qué es D54. D54 es el promedio de Y, ¿cierto? Menos C64, pero C64 es la pendiente de la recta, por C54, que es el promedio de Y, que por definición cumple con ese requerimiento de las definiciones que están tanto en el archivo de Word como en el archivo de Excel de la explicación del primer ejercicio que les planteé, de la definición de fórmulas y esa tarea que estaba ahí de definición de los 7 estudiantes que presentaron una previa de acuerdo a unas horas de estudio, ¿cierto? Y entonces ahí tengo el valor fijo de la recta A, que yo lo llamo A, y que en definición es beta sub 0,
Y con esto ya puedo escribir directamente la ecuación de la recta, donde decimos que la ecuación de la recta y es igual al beta sub 0, que será menos 5.085 más, yo directamente la escribo ahí, más 7.288, perdón, punto 28, perdón, más 7.288, sí, por X. Y eso sería entonces la ecuación de la recta. Hasta ahí sería como la explicación, bueno, y cómo hacer la gráfica de los 4 punticos, lo barremos y hacemos esto, y aplicamos el mismo concepto de que es líneas y puntos, ¿cierto? Bueno, en la definición de la inserción de los gráficos recomendados. Bueno, eso sería el segundo ejemplo de automóviles, por ejemplo. Y vamos a este último, que sería el ejemplo 3, que es para obtener ya el efecto de correlación, el coeficiente de correlación, o sea, para definir qué tan confiable es esos datos, que es como encontrar la línea de tendencia, o sea, qué tan confiables son esos datos. Si ese factor de correlación es cercano a 1, quiere decir que el ajuste lineal es bueno. Entonces, eso es lo que quiero significar en este tercer ejemplo. Entonces, este tercer ejemplo, ¿qué dice? ¿Ustedes lo están viendo como ejemplo 3 o me toca dejar de compartir y volverlo a mostrar? Muchachos. ¿Ustedes están viendo ahí el ejemplo 3? Sí, profe, como ejemplo 3. Perfecto. Sí, Entonces, profe. supongamos 5 datos en los cuales en cada uno se ingresan datos tanto de X como de Y para ajustarlos a una recta, ¿sí? En una tabla se presentan los datos ingresados. Hallar la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de referencia de los datos presentados, o sea, la regresión lineal de Y en función de X, y calcular el factor de correlación. ¿Por qué? Porque con el factor de correlación, vuelvo y le repito, si ese valor es cercano a 1, quiere decir que la línea de tendencia o de confianza se ajusta y es buena de acuerdo con esos datos presentados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que plasmo yo acá. Pongo los 5 datos en X, los 5 datos en Y, ¿sí? Y buscamos la solución. La misma retórica, que hagamos todas las sumas, que hagamos todos los cálculos, que para poder encontrar la recta, pues no escatimo en volver a repetir la misma información para que ustedes la tengan bien clara. Entonces, hago la misma descripción inicial, número de datos 5, los datos que tenía de X, los datos que tengo de Y empiezo a hacer todas las operaciones de X al cuadrado, todas las operaciones de Y al cuadrado, fila por fila, o sea, celda por celda, y las sumas de, perdón, el producto de X por Y, celda por celda. Y obviamente ya quitemos las sumatorias, como para que no se confundan, hagamos todas las sumas de todos esos valores. Entonces yo diría las sumas de X, las sumas de Y, las sumas de X al cuadrado, las sumas de Y al cuadrado y las sumas de los productos cruzados X por Y. Ahí voy construyendo todos esos datos para poder hacer luego las sumatorias, que ya son las fórmulas complejas. Por eso coloqué al frente fórmula, no simplemente estos datos. Entonces ya voy a sacar el promedio de X, ¿cierto? Con la fórmula de Excel, igual a promedio, barro el rango, ¿cierto? El rango desde C47 hasta C51 y el promedio de Y desde D47 hasta D51. Paso al siguiente, que son las fórmulas un poco complejas, que son las sumatorias de productos cruzados X por Y, y digo fórmula, no es simplemente los valores que encontré arriba, sino la fórmula compleja, donde digo que, por ejemplo, la sumatoria de productos cruzados X por Y, repasemos, ¿cierto? Es H53. ¿Y qué es H53? H53 es la suma de los productos X por Y sobre B51. ¿Y B51 qué es? El número de muestras, 5 muestras, menos C55. C55 es el promedio de X por D55, el promedio de Y.
Ahí tengo la sumatoria de productos cruzados, que es una fórmula del valor x por y. Ahorita llamo la sumatoria de x al cuadrado y hablo por eso, insisto, fórmula. ¿Qué es esa fórmula? Esa fórmula dice que es F53. ¿Qué es F53? Es la suma de x al cuadrado sobre el número de muestras, 5, menos la potencia de C55, que es el promedio de x al cuadrado. Con eso encuentro la sumatoria de x al cuadrado. Si quiere, también por ejercicio puede decir que hallar la sumatoria de y al cuadrado. O sea, este ejercicio lo hice como un poquito más completo, ¿cierto? La sumatoria de y al cuadrado, entonces tendremos que será G53, que es la suma de y al cuadrado, sobre el número de muestras, que es B51, 5 muestras, menos la potencia de el promedio de y al cuadrado. Y con eso encuentro la sumatoria de y al cuadrado. Encuentro la varianza de x, que es ese mismo valor que encontré ahora de la sumatoria de x al cuadrado, y la varianza de y, que es la sumatoria de x de y al cuadrado. Con eso, yo ya puedo encontrar la línea de la recta por el método de mínimos cuadrados, porque así se llama, mínimos cuadrados. Entonces, hallo la pendiente de la recta B, que por definición en la fórmula ya sabemos que es beta sub 1. Entonces, la pendiente de la recta es C57, me devuelvo aquí un poquito, C57 es la sumatoria de los productos cuadrados de x por y sobre C63, que es la varianza de x, o sea, la sumatoria de x al cuadrado. Eso es la pendiente de la recta B. Y el valor fijo de A, que yo lo llamé aquí un valor constante, que por definición es beta sub 0, será igual a D55. Volvámonos aquí un poco. D55 es el promedio de y, menos C67, y C67 es la pendiente de la recta, por C55, que es el promedio de x. Y con esto encuentro el valor fijo de la recta, que en este caso por definición es beta sub 0, que yo lo llamé A. ¿Y cómo escribo entonces? Ahora sí puedo escribir la fórmula. Hay que escribirla directamente ahí en Excel, para que quede claramente establecida. La recta entonces será igual al valor fijo, que es A, 1.211, más 18.648 por X. Esa es la ecuación de la recta. ¿Qué nos faltaría encontrar ahí? Nos faltaría encontrar el coeficiente de correlación. Y recordemos que el coeficiente de correlación es otra fórmula que está definida en el documento de Word o en el archivo ese de Excel del ejemplo de la tarea complejo, que es coeficiente de correlación es C57. Entonces devolvámonos aquí. C57 es la sumatoria de productos cruzados x por y. Todo eso sobre la raíz de C59, que es la sumatoria de x al cuadrado, por la raíz de C61, que es la sumatoria de y al cuadrado. Y con eso encontramos el factor de correlación. Y vemos que ese valor da 0.9910555. Yo les dije que por definición, cuando el factor de correlación es bien cercano a 1, entonces quiere decir que el ajuste lineal es bueno. O sea que esa ecuación que yo encontré es confiable. Tiene su punto de confianza respecto a los datos que yo encuentro en la ecuación, ¿sí? Entonces, lo que uno busca es eso, que el ajuste sea bueno de acuerdo a esa ecuación hallada. Y el gráfico de dispersión, que sería algo como esto. Esto es, en resumen, digamos, la tutoría del día de hoy. O sea, conceptos, criterios, estamos aplicando pura estadística y metodológicamente en Excel, cómo vamos construyendo esa ecuación de la línea recta, como esa regresión lineal, que es como
qué tan esos datos que están se acercan a la recta. Eso es hallar la ecuación de la recta o regresión lineal, es como ver qué tan dispersos están o no esos datos respecto de esa ecuación que yo he encontrado. O sea, y también con el factor de correlación, saber qué tan confiable o qué tan ajustados son esos datos a esa recta encontrada. Eso en esencia lo que es la regresión lineal. Ahora, si alguien me quiere compartir, porque a mí el problema es que si yo mismo me comparto, creo un retorno aquí brutal para poder explicarles cómo funciona la app. Entonces, si alguien se digna y compartir en esta videoconferencia la app calculadora de regresión lineal de Gustavo D para mostrarles el ejemplo y cómo construirla directamente con esta pequeña aplicación que tenemos en el móvil, que podríamos tener en el móvil para hacer inclusive el ejercicio completo, todos estos ejercicios. Si alguien de pronto la bajó, porque vuelvo y le repito, en mi caso me tocaría irme para otro lado y desde a tratar de compartir, y si alguien me puede compartir ahí la aplicación para yo mostrárselos. Igual, si no lo hacemos ya, podríamos hacerlo justo después de un pequeño descanso, me dejan descansar ahí un poquito de la garganta, tomar líquido, comer o tomar algo ustedes también si quieren. Hacemos un pequeño descanso de unos 5 o 10 minuticos y yo les volvería a salir y damos tiempo para que alguien de pronto descargue esa aplicación. Se llama Calculadora de Regresión Lineal de Gustavo D. Está en Android, para que la compartamos acá en plataforma y poder hacer un ejercicio sencillo. Juan David. Oye, yo la tengo instalada. Juan David, entonces ¿nos la quiere compartir aquí rápidamente? Sí. Gracias. Esperamos ahí un segundito, unos segunditos. Y si no, la dejamos para después del pequeño descanso, para ver si refresco mi garganta y ustedes puedan aprovechar también. Ahí la dejan ver, profe. Sí, ahí ya iremos a ver. Sí, muestras de regresión lineal. Perfecto. Entonces, Juan David, si quiere ahí, comparta, puede ser ese ejemplo pequeñito que les mostré ahora de los 4 datos. Permítanme un momentico, yo les digo, por ejemplo, sería, por ejemplo, coloque, ya le voy a decir, permítanme un momentico, en las X coloque 1.3, luego 1. Entonces, primero 1.3 en X y 5 en Y, ¿cierto? Profe. Tienes que, donde está el ojito, Sí, pero tengo que... Ah, ponerle no, póngale un título. Entonces, colóquele un nombre, póngale test, por decir algo, prueba, o test, listo. Prueba. Entonces, aceptar. Correcto. Y ahora sí en el ojito. Entonces ahí empezamos a meter los datos. 1.3, el primero. Y en Y le metemos el valor 5. Listo. Bueno, el segundo, otro más. Entonces en X le metemos 1.2 y en Y le metemos 3, el valor 3. Listo. El tercer valor, en X le metemos colocamos el valor 1 y en Y le colocamos el valor 2. Listo. Y el cuarto valor coloquémosle, por ejemplo, en X 0.8 Sí. y en Y pongámosle 1. Listo. Y entonces ahora sí, en la pestañita de arriba puede chulear la gráfica de regresión lineal. No le pongamos exportar todavía.
donde está la grafiquita, donde está la gráfica. Ahí está el valor, mire, perdón, devuélvase un momentico, devuélvase. Entonces, miren muchachos que ya ahí encontramos la ecuación de la recta que dice que es igual, el valor de la pendiente es menos 5,0847, ¿cierto? Como un ejemplo que yo les puse en Excel. Y el valor de la pendiente es 7,288. Entonces, directamente él ya le muestra el valor de la recta en la regresión lineal, o sea, la ecuación lineal, y es igual a 7,288 1x menos 5,0847. Ahora sí, pinche Juan David donde dice la gráfica. Y ahí ya aparece la gráfica de regresión lineal. Y para exportarlo, entonces puede pinchar arriba donde están los tres punticos a la derecha y dice exportar Excel, ¿cierto? Ajá. Pero sale un... Salió sí, un error. Salió un error. Yo creo que es por lo que esto es un emulador, entonces... Sí. No, pero mira que depende mucho. ¿Usted qué Android tiene? ¿Qué versión de Android tiene? Ya le digo. ¿La 10? No sé, profe, experimente, ya le digo. Porque yo tengo el 10 en mi celular y tampoco me funciona, pero mira que yo tengo otro celular que es versión 7, Android 7, y sí me deja exportar el archivo en Excel. Entonces, para mí es como la versión del desarrollo. Profe, qué pena, profe, lo interrumpo. Yo estoy probando un Android 9, versión Pie 9, y también falla la exportación. Sí, sí. En Android 7 me funciona perfecto, pero de ahí para arriba como que ahí falla en la exportada. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que les quería mostrar era que esta aplicación para cuestiones prácticas rápidas de momento es muy útil y muy diciente, pues, para uno saber y encontrar rápidamente la recta y hacer la gráfica y saber dónde está parado con regresión lineal. O sea que para los ejercicios, para efectos prácticos también nuestros, nos sirve. Y en Excel, pues ahí les queda la plantilla de cómo desarrollar los ejercicios que yo les voy a plantear, que son muy sencillos también. Entonces, lo que yo quiero en este momento, si quiere, Juan David, le agradezco mucho, dejar de compartir, volvemos aquí a la sesión, y entonces yo les voy a compartir en qué consiste el taller. Entonces, yo me voy a ir al taller 3, permítame un momentico. Y el taller 3 ya les voy a compartir aquí por plataforma. ¿Qué dice el taller 3? El taller dice lo siguiente. Favor al subir el archivo que aparezca como taller 3 y los nombres de los participantes. Nota, pueden usar una plantilla en Excel. Es lo ideal, ¿no? Planteamiento. Supongamos 10 datos en los cuales en cada uno se ingresan datos tanto en X como en Y para ajustarlos a una recta. En una tabla se presentan los datos ingresados. Hallar la gráfica de dispersión lineal, o sea, la ecuación de la línea de tendencia de los datos presentados, la regresión lineal de Y en función de X. Hallar la ecuación de la recta y determinar si los cálculos realizados de regresión lineal son confiables. O sea, ¿qué estoy preguntando ahí? Hallar la ecuación de la recta y hallar el factor de correlación. Así de sencillo. Porque me están preguntando, determinar si los cálculos realizados de regresión lineal son confiables. Y recuerden que en el ejemplo anterior dijimos que si ese factor de correlación es muy cercano a 1, quiere decir que esos datos o esos cálculos son confiables. O sea que la línea que encontramos, la ecuación de la recta, se ajusta a los datos planteados, ¿cierto? Entonces mire que aquí están los 10 datos y todos los valores en X y los valores en Y. Esto es lo que ustedes tienen que montar allá en Excel y hacer el ejercicio. Eso sencillamente. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Yo creo que ahí con las plantillas en Excel queda más claro, no canta un gallo, y les quedaría muy fácil hacerlo con el último ejemplo de correlación que aparece ahí de esa tabla en Excel que les compartí en plataforma, para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio. Entonces, desde ya les agradezco por la atención prestada hasta este momento. Yo voy a descansar unos 10 minuticos, o sea que más o menos a las 7:57, 7:58, 8 de la noche, volvemos
Yo voy a cerrar micrófono, voy a cerrar cámara y sobre las 8 de la noche vuelvo a salir para que volvamos al taller. ¿De acuerdo? Listo, profe. Así quedamos.
Bueno, aquí estoy regresando nuevamente. Se me salieron 2 participantes, según lo que observo, ¿qué? Porque antes, ahora rato habían conmigo 16 y solamente aparecen 14, o sea, hay 13 conectados. Y me toca llamar a listas. Yo no llamo nunca lista desde el principio, sino desde la mitad, desde la mitad de la asignatura, de la sesión. Y solamente veo 13 conectados. Si no se conectan los compañeros, me toca lamentablemente ponerles falla. Yo nunca llamo a lista antes de, sino después del descanso. Voy a ir verificando eso. Entonces, Profe, qué pena. Lo que pasa es que Jonathan y Esteban han tenido problemas de conexión durante todo el día. Entonces, sí, Esteban le escribió por WhatsApp y Jonathan no ha podido escribir porque él lo que hizo fue llamarme a decirme que no había podido conectarse, como para que los tenga ahí en cuenta, que todo el día no han podido estar en clase porque no han tenido conexión. bueno, entonces, ahorita, Francis Lady, te pido el favor de que me escriba aquí por el interno del chat de la sesión para yo hacer esa verificación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. No, pero mira, Francis Lady, que no me han escrito, o sea, yo no veo. A ver. Ah, sí, ya. Ok, ahorita valido eso. Ok, gracias. Es que, muchacho, a mí me llegan cada hora, hijo de 1000 mensajes de WhatsApp por mi actividad. No, pues claro, profe, y no, y el internet hoy ha estado pésimo. Yo la clase la escuchaba entrecortada en muchos pedazos. ¿Ah, sí? ¿Qué Sí, operador tiene? ¿Qué operador tiene? no tenemos claro, pero no sabemos qué fue lo que pasó hoy que ha estado tan Ah, pero puede ser molestando en el tanto. sector. ¿En qué sector de la ciudad está? En Dos Quebradas, ¿Pero en qué en parte? el Campestre D. Yo estoy cerca a Macro. O sea, yo hoy no he tenido, ¿sabe cuándo tuve muchos problemas? El jueves en la noche, con otro grupo, otra No, asignatura. pero hoy está pésimo el internet, horrible. Puede La ser el primera sector. clase tuvimos problemas con el profe y no tuvimos clase porque él no tuvo conexión. Y en la segunda tampoco, eso se escuchaba entrecortado. Con esta se escucha mejor, sin embargo en unas partes se escuchaba como entrecortado. Ya. Y eso que yo trato de hablar despacio, porque si hablara muy rápido y si hay problemas en la comunicación, es peor. Bueno, sí, ok. No, listo, entonces procedamos con el taller del día de hoy. Tenemos ahí 30 minuticos que creo, con las explicaciones que les he dado y con la plantilla para hacer el taller, les queda relativamente muy fácil, sobre todo con el último ejemplo que les mostré de correlación, que aparece ahí como correlación. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto aquí estoy. De todas formas, voy a suspender ya la grabación porque entramos a la parte práctica.